Yo pensaba hoy hablarles sobre la Divina Misericordia, aprovechando que mañana festejamos esta solemnidad en el segundo domingo de la Pascua. Y bueno, también más adelante, si otra vez me ayudan allá Isaura y Pedro para poner la imagen de otra pintura, no es tan importante, eh, que también nos puede ayudar a contemplar el Evangelio que vamos a escuchar mañana, ¿no? En el rito ambrosiano y también en el romano. Padre, ¿cuál imagen quiere para irla buscando? Entonces es la de Caravaggio otra vez, es Tomás y la resurrección, así como se llama. A ver. La vamos a buscar y ya luego se la ponemos por ahí a ver si es esa. Caravaggio. Ok. La resurrección. Ok. Este, en italiano creo que se llama la incredulidad, bueno, o la incredulidad de Santo Tomás por Caravaggio, ¿no? Es otra pintura conocida, eh, pero bueno, esta imagen refleja lo que leeremos mañana en el Evangelio, donde pues Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, se aparece a los 11 y no está Tomás. Y pues 8 días después se vuelve a aparecer Jesús a los discípulos, pero esta vez está Tomás. Y esta imagen es cuando Jesús le dice a Tomás que acerque su dedo a su costado y que vea que es él realmente, que no está viendo un fantasma y que deje la incredulidad. Justo por eso se llama la incredulidad de Santo Tomás. Y, y que crea, ¿no? Y es muy bonita la respuesta también de Santo Tomás que dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Que también nosotros decimos en la misa, sobre todo cuando se levanta, al menos yo así lo aprendí en casa, cuando levantan la hostia, el cáliz, decir eso, ¿no? Internamente, Señor mío y Dios mío, ¿no? Eh, Cuando hablamos de misericordia, eh, como que a veces pensamos que la divina misericordia o la misericordia en sí es para la gente que ha cometido muchas maldades, ¿no? En la vida, ¿no? Decir, bueno, es que ten un poco de misericordia porque, pues, de otro modo, pues la persona esta merece el castigo, merece una condena, eh, y la verdad es que la divina misericordia, o sea, como la entiende Dios, va mucho más allá de nuestros límites humanos. Eso, perfecto. Gracias por la imagen. Caravaggio es el mismo pintor que usé la otra vez, que en la llamada de San Mateo, y es muy realista, ¿no? Él es aquí se ve la imagen, es después del Renacimiento, empieza este movimiento realista y pues hasta da un poco dirían en México, de cosa o de asco, ¿no? Que meta el dedo ahí en la llaga. El Evangelio no nos dice eso, pero pues Caravaggio ya estaba experimentando para que la piel se viera realista, los pliegues, ¿no? Pero es la misma, es, eh, es la representación muy real de Cristo resucitado, ¿no? Que hasta lo está tocando. Pero es interesante, como les decía, la misericordia, nosotros pensamos que sea con personas súper pecadoras, que pues la gente que realmente es mala necesita de esa misericordia. Y en cambio el Evangelio pues, nos pone a Tomás, que es uno de los apóstoles. También esta devoción a la Divina Misericordia, no sé si conozcan la historia. Antes no se celebraba esta fiesta
en el segundo domingo de Pascua. Se comenzó a celebrar así en el año 2000. Fue el Papa Juan Pablo II que instituyó para la Iglesia Universal esta fiesta en el segundo domingo de la Pascua. ¿Y por qué la instituyó en ese domingo? Bueno, pues él, como saben, era polaco, había sido arzobispo y cardenal me parece que de Varsovia o Cracovia. Pienso que fue de Cracovia. Eh, pero bueno, en Polonia hubo una vidente de estas apariciones de la Divina Misericordia y, y esta era una monja de la Visitación que se le apareció justamente Jesús resucitado y le mostraba su costado abierto y de él salían dos rayos, uno blanco y otro rojo. Probablemente ustedes han visto esa imagen también de la Divina Misericordia. Hay diversas imágenes, todas son representaciones de lo que vio eh, esta hermana que se llamaba Sor Faustina Kowalska. Entonces, pues es un poco lo que vivió San Tomás, Tomás Apóstolo, ¿no? Apóstol, que Jesús nos muestra su costado y nos muestra su corazón, nos invita a creer. Esa imagen de Sor Faustina tenía esa frase, Jesús, confío en ti. Y el contexto histórico de estas apariciones es muy interesante porque fue un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Polonia iba a ser invadida justo por los alemanes en pocos años y, y pues suceden estas apariciones milagrosas, ¿no? O sea, tan importantes como el Sagrado Corazón, ¿no? O sea, hemos tenido muchas apariciones de María, de santos, Jesús, pues sí, se ha aparecido, sabemos en el Evangelio que se aparece a San Pablo, también en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a Santa María Margarita de Alacoc, eh, y ahora a Sor Faustina Kowalska, otros santos lo han visto, pero no ha dejado una revelación, ¿no? En cambio, estas apariciones a Sor Faustina decía que el mundo se tenía que afidar, confiar en Jesús, a su divina misericordia. Y se aparece una monja que, pues, muy buena, fervorosa, para decir, esa divina misericordia es, y lo que querías, bueno, fueron muchas conversaciones, hay un libro grande con todas las apariciones y los escritos de Sor Faustina Kowalska, esta hermana polaca, pero esta devoción, poco a poco, Jesús le dice a esta hermana que quiere que esta fiesta sea de veneración universal. Y eso quiere decir que eh, quería que toda la iglesia celebrase o celebrara eh, esta fiesta de la Divina Misericordia, que era para todos, ¿no? No solo para los más pecadores, no solo para los eh, pecadores empedernidos o los que están por mal camino, no, es para todos. Entonces, en ese momento, el que llevó después de esas apariciones, el que llevó el proceso de canonización de esta hermana fue el entonces cardenal Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, y él aprobó la canonización, o sea, él acompañó el proceso, la declaró santa y empezó a hacer en su diócesis esa devoción a la Divina Misericordia, pero para que fuera de culto universal, pues tenía que haber sido un papa que la aprobara, ¿no? Entonces, él en el año 2000 hace de esta fiesta una solemnidad universal y, y pues desde ahí la celebramos, llevamos 21 años, lo celebraremos mañana la fiesta 21 de esta fiesta
y es una invitación a todos a aprovechar de su divina misericordia. Al final, todos somos pecadores, nadie por justicia puede entrar al cielo. No es que nosotros nos ganamos el, el cielo, el paraíso con nuestras obras, sino que es Dios que por su infinito amor, su infinita misericordia, nos da su gracia y por su gracia nuestras obras tienen un valor y por eso entramos en el cielo. Hay una anécdota, un cuento que nos contó el obispo de Canadá cuando estaba en el seminario. Dice que llega un hombre al cielo y delante de San Pedro, ¿no? Y, y pues San Pedro le dice, bienvenido fulano, ¿no? Pues ha llegado el momento de entrar en el tribunal divino para ver cuál es tu destino, si vas al cielo o al infierno. Dice, pues esto es un concurso clásico. Entonces, tú tienes que llegar a 100 puntos por buenas obras y, y si pasas, pues entras y si no, eh, pues vas para el infierno, ¿no? Y entonces este hombre se pone muy nervioso y empieza a hacer memoria de todo lo que ha hecho y qué hice, a ver qué puedo decirle. Entonces dice, mire, pues yo fui católico toda mi vida. La verdad es que tuve fe y siempre creí en Dios, en Jesús, en la Virgen, etcétera. Y le dice, San Pedro, muy bien, perfecto, un punto. Y dice, bueno, creo que nunca falté una misa o poquísimas veces falté a la misa de domingo, que bueno, eso realmente sí es bastante admirable, pues entonces le damos 2 puntos, ¿no? Y dice, bueno, pues creo que fui buen padre, buen esposo, eh, nunca le fui infiel a mi mujer, y dice, bueno, cáspita, eso sí, de verdad que es bastante meritorio, entonces otros 2 puntos, ¿no? Y pues el señor entra en pánico porque realmente dice, ya he contado la mitad de mi vida y apenas llego a 5 puntos, ¿no? Y se cae de rodillas y dice, Señor, misericordia, eh, sálvame, ¿no? Y San Pedro le dice, bueno, ahí están los 95 puntos, puedes entrar en el paraíso, ¿no? Y es así, o sea, claro que nuestras obras cuentan, pero es por pura misericordia que entramos en el cielo y que su amor es gratuito, no es porque nosotros hacemos que Él nos ama, sino nos ama cuando fuimos pecadores, o sea, San Pablo dice eso, y por su infinita misericordia nos sigue buscando, nos sigue amando, nos sigue perdonando. Su amor es incondicional, pero tenemos que pedirlo. Esa es la misericordia, es un poco abrir, es la imagen contraria, ¿no? Es en lugar de que Jesús abra su corazón, yo abro mi corazón, mi costado, y dejo que esos rayos de la divina misericordia también entren en mi corazón. Eh, esos rayos pues representan, nosotros sabemos que en la cruz eh, Jesús derramó sangre y agua, también son símbolo del bautismo, el agua, el bautismo, perdón, que son símbolos de los sacramentos. El agua del bautismo, la sangre, pues la Eucaristía especialmente. Y Jesús nos quiere dar a través de los sacramentos y también de los sacramentales, a través de su amor, de su corazón, nos quiere dar todas las gracias para lavar nuestros pecados con su sangre, con su bautismo y que creamos, ¿no? Santo Tomás, eh, pobrecito, pues es solo conocido, es muy conocido por ese pasaje, ¿no? O sea, quedó grabado pues en las páginas de la historia. Tiene dos o tres eventos, no sé, y no son muy afortunados, ¿no? Pedro tiene más variedad, pero Tomás pues tiene ese y después cuando va a Jerusalén y dice, vayamos con él a morir, ¿no? Era un pesimista, era un poco, o un realista diría él, ¿no? Y creo que a nosotros nos representa bastante bien como sociedad, digo,
hay gente más racional, otra más emotiva, otra más de voluntad, ¿no? Pero como sociedad, creo que somos una sociedad demasiado racional, que queremos entender a Dios con la mente, más aquí en Europa. eh, Teorías y ateísmo, agnosticismo y por qué Dios y permite esta pandemia y por qué Dios y por qué y por qué y representan a Santo Tomás, ¿no? Dame pruebas, Dios, dame pruebas de que estás aquí, dame pruebas, bendíceme y yo no creo hasta que no me des trabajo y hasta que no, un poco todos somos así. Metemos un poco como sociedad, yo digo, y más Europa, que pues también después de las guerras, incluso las guerras mundiales, pues se ve afectada en su raíz cristiana, ¿no? Yo, esa es mi percepción. No quiero caer en generalismos, generalidades, pero fíjense mucho, en Europa poca gente sonríe, ¿no? Porque tienen un pasado reciente muy fuerte, ¿no? Y uno va a América, desde Canadá hasta la punta de la Patagonia, o sea, y la gente es, aunque somos más pobres, tenemos muchos más problemas, la gente sonríe más naturalmente, ¿no? Porque hay más optimismo, es una sociedad más joven que dice, sí, podemos salir de esto y podemos salir del otro, y es algo bonito, ¿eh? Eh, pero para decir, a veces llega también la tristeza social de porque no entendemos a Dios en vez de abandonarnos, ¿no? Yo conozco la realidad en México, pero yo creo que es así en toda Latinoamérica. Hay lugares muy desprovistos, muy pobres, pero la gente pues se confía a Dios y creo que eso es fuente de felicidad, de paz, de... Claro que hay que trabajar. Yo no estoy diciendo que eh, no haya que trabajar y organizarse y Europa en tantas cosas, hay que aprenderle, ¿no? Eh, y, pero a Dios no hay que entenderle con la cabeza, sino hay que abandonarse con el corazón. Y yo también me olvido de eso. Eh, eh, por haber estudiado teología, a veces uno le interesa alguna cosa o quiere rezar pensando mucho. Y, y también pues o sea, este tipo de reuniones que son más carismáticas nos ayudan a desarrollar también la parte afectiva, la parte del corazón, de entregarnos a Dios, de confiar. Sí hay que instruirse, sí hay que también que trabajar, pero hay que confiarnos a Dios. Yo creo que también eh, es más natural para el pobre confiarse a Dios porque necesita mucho más de Dios, ¿no? En una sociedad más rica pensamos, pensamos que no necesitamos a Dios porque pues nuestro trabajo nos da el salario nos da de comer, nos da las medicinas, nos da el techo, pero necesitamos a Dios a un nivel más profundo, lo necesitamos a un nivel del corazón, ¿no? Justo ese es el mensaje de la divina misericordia, no lo necesitamos solo para nuestro trabajo y para el pan de cada día, sino también a nivel espiritual, eh, que nos libre del mal, como dice el Padre Nuestro también, que nos perdone nuestros pecados, que nuestro corazón experimente también querer su reino. Entonces los hombres todos tenemos que descubrir justo esa necesidad de Dios y que somos necesitados existencialmente, o sea, en nuestra alma, en nuestro corazón, lo que más anhelamos es Dios, ¿no? Esa es la frase de San Agustín. Mi corazón está inquieto, dice, mi corazón está inquieto y se me ha ido como iba en español. Eh, Mi corazón está inquieto y permanecerá inquieto hasta que no descanse en ti. Y no Algo así. descansará, algo así dice, sí. Sí. Para decir que nuestro descanso es en Jesús, que realmente lo que busca nuestro corazón es Jesús.
y que nuestro corazón seguirá inquieto hasta que no descanse en Jesús, ¿no? Y es justo el mensaje también de la divina misericordia. Eh, con, confía en mí, confía, Jesús, confío en ti, ¿no? Y es lo que le dice a Santo Tomás, ¿no? Dice, deja de ser incrédulo y cree, confía en mí, ¿no? Tócame, toca mi corazón, que tu corazón se contagie de mi corazón, ¿no? Si fuera electricidad, el corazón de Jesús, ¿no? Santo Tomás se daría un toque, ¿no? Pero de esa electricidad, un poco podemos pensar así, que, que tocando el corazón de Jesús, su corazón se incendió también de amor, ¿no? Y Santo Tomás fue, como los otros apóstoles, un santo mártir o apóstol. Me parece que él fue a la India, ¿no? Pero bueno, es decir, este hombre pues dio su vida, se encontró de nuevo la alegría, y lo mismo San, Sor Faustina Kowalska, ¿no? Encontrar esa alegría de sentirse amado de Jesús, por Jesús, eh, saber que la ama y que ella se puede confiar a su misericordia. Hay otra frase bonita de, de Santa Teresa del Niño Jesús que refleja ya también estas mismas ideas. Santa Teresa de Jesús fue un poco antes, no, Santa Teresa del Niño Jesús sí fue un poco antes a Sor Faustina, fue en el final de los 800, y hay un himno que cantan en francés que dice, aunque yo hubiera cometido todos los pecados del mundo, yo tendría la misma esperanza, porque todos mis pecados no son sino una gota de agua en un fuego ardiente, ¿no? En una llamarada de fuego ardiente del amor de Dios, ¿no? Mis pecados, por muy grandes que sean, no son nada comparados al amor de Dios. Nunca debemos desesperar, ni en nuestros pecados, ni ante la maldad, ante la pandemia, ante el hambre, de que Dios está con nosotros. Es difícil, todos tenemos que pasar por la prueba de Santo Tomás, ¿no? Pero eh, esa es, esa es la clave pues de la santidad también, de estos santos que se confiaron a Dios a pesar de tantas dificultades. Y ellos fueron puestos a la prueba mucho más que nosotros, tal vez no a nivel material, físico, algunos sí, pero a nivel espiritual, ¿no? La misma Santa Teresa de Lisieux, del Niño Jesús, sequedad espiritual, no pensaba que era atea, no sentía a Dios, no tenía gusto por la oración, se sentía abandonada. eh, pues todos los místicos, Santa Teresa de Ávila, también Sor Faustina, el Padre Pío, eh, etcétera, etcétera. Santa Teresa del Niño Jesús también murió joven a los 24 años por una enfermedad. Digamos, ahí Dios pues le hizo pasar enfermedades que nosotros pues podemos superar hoy en día, pero pues la quitó de esta vida muy temprano, ¿no? Pero para decir que con todo eso ya confiaba en Dios, y nosotros también debemos confiar en su misericordia. Eh, y, y al final creo que nuestra fe es mayor que la o puede ser, es decir, es más probada y puede ser más pura que la de San Tomás en el momento de la segunda aparición, ¿no? Porque él lo vio y creyó. Nosotros no lo vemos y tenemos que creer. No lo podemos tocar, eh, pero tenemos que creer. Y a nosotros muchas veces, pues tenemos que creer en que Jesús está en la Eucaristía, que Jesús está dentro de mí, que Jesús me cuida. Tenemos que hacer estos actos de fe y podemos repetir las mismas palabras de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿no? O las de Pedro, incrementa mi fe, ¿no? Soy débil de fe, pero incrementa mi fe. O repetir también estas palabras, Jesús, confío en ti. Es muy bonito
uno de nuestros sacerdotes le dio demencia senil o Alzheimer y empezó a perder todo el vocabulario, ¿no? Todo el vocabulario. Empezaba ya, descansa en paz, murió hace como 5 años. Pero las últimas palabras que él podía decir era Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Y a todo el mundo daba la bendición, o sea, ya lo demás no entendía. La música un poquito, ¿no? La seguía, pero esa era la frase que se le quedó, ¿no? Y pues ojalá fueran las nuestras, ¿no? También las últimas palabras. Y, y pues nada, ¿no? Es una reflexión que yo me hago a mí mismo. También nos puede pasar también en el momento de tristeza. Yo creo que nos falta confianza en Jesús. La tristeza profunda, ¿no? Porque es normal que si un día tenemos mal al trabajo, al hijo enfermo, o problemas con la mujer, con el esposo, con los amigos, es normal sentir tristeza. Pero cuando vivimos en un estado de tristeza, y más en esta pandemia, yo creo que es más fácil, tenemos que renovar nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesús y, y buscar a Jesús y tocar su corazón y tocar también el corazón de los demás. También Tomás estaba con nosotros, ¿no? Pues son estas las reflexiones que había un poco pensado.